Estoy esperando a que den las 9:05 para empezar, porque a ver si ya estamos completos. No me acuerdo cuántos son. Dos, cuatro, dos, cuatro. Bueno, faltan dos, pero vamos a empezar. Hoy empezamos un nuevo tema, muy sencillo, se llama movimiento ondulatorio. Vamos a tener que escribir un poquito, entonces les voy a pedir pues, que escriban en sus cuadernos lo que escribo yo aquí en el pizarrón. Bueno, entonces dice movimiento armónico simple. Dice cualquier movimiento armónico simple. Cualquier movimiento simple o complejo que se repite en intervalos, iguales de tiempo. Se llama movimiento periódico. Se llama movimiento periódico. Maestro. ¿Ande? ¿Qué dice donde dice cualquier movimiento simple o complejo que se repite en intervalos iguales de tiempo? Se llama movimiento periódico. Gracias. A sus órdenes. Me quito para que puedan copiar. Ya. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, un movimiento periódico es el día. Cada 24 horas se repite. Por ejemplo, la salida del sol, más o menos, podemos considerar como un movimiento periódico. La rotación de la Tierra, debido a la rotación de la Tierra, a una hora determinada amanece. Lógicamente, se va moviendo y hay unas pequeñas variaciones, pero no es muy significativo. Podemos considerarlo eso. O, por ejemplo, un reloj. Un reloj, el minutero de un reloj, cada 60 minutos se repite.
¿sí? No hiciste grande, ¿verdad? ¿Perdón? No hiciste... No lo escuché. ¿Belén? Belén. No, nada, profe. Ah, ya ve, ¿para qué abre su micrófono? ¿Qué le estaba diciendo aquí a su compañero? Pensé que lo tenía apagado. ¿Qué? El micrófono. Ya ve, ¿qué tal si se le está declarando ahí al compañero? No. Bueno, ok, entonces, pues hay muchos ejemplos de movimiento periódico. A lo mejor, por ejemplo, traten de desayunar a la misma hora todos los días, de comer también, de cenar. ¿Por qué? Porque el estómago sabe a qué horas le van a dar alimento y empieza a segregar sus ácidos. Si ustedes no le dan de comer a esa hora, el ácido va a atacar al estómago y empiezan las agruras. De las agruras sigue pues a veces el reflujo y luego la úlcera. Entonces siempre hay que proteger nuestro organismo y la forma de protegerlo pues es dándole de comer a la hora que debe ser. Siempre a la misma hora. Traten de que sea siempre a la misma hora para que su organismo se acostumbre. Ya sabe, él tiene su relojito biológico muy exacto. ¿Ok? Bueno, entonces voy a continuar escribiendo. Dice, el movimiento armónico simple el movimiento armónico simple se define como la trayectoria, se define como la trayectoria sobre cualquier diámetro de un punto que se mueve sobre un círculo con velocidad uniforme. Mientras escriben, voy por el compás.
Pregunto, ¿puedo borrar? Para hacer Sí, círculos. ¿Sí? sí. No me gusta cómo está pintando. A ver si pinta pues, sí. Sí, está pintando mejor. Bueno, más o menos salió. Les digo que más o menos porque en esos pizarrones se mueve como tiene una punta que no es muy propia para este. He visto otros, pero este me lo regalaron unos chicos un alumno que estaba en la carrera de ingeniería en sistemas, ingeniería en software, en la primera generación, me lo regaló el día del teacher. Entonces, pues, ¿para qué compro otro? Con ese es suficiente. Bueno, entonces, vamos a ver más o menos por aquí. Vamos a pensar que dice que sobre cualquier diámetro, vamos a pensar que el diámetro es ese. Allí. Diría que más o menos aquí. Vamos a pensar que aquí tengo el punto que se mueve. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ese es el punto P. Dice que un objeto que se mueve, un punto que se mueve, desarrollando con una velocidad constante, entonces se tiene una velocidad, vamos a pensar, para acá, así. Esa velocidad no la contempla el temario de física 1, pero debería de contemplarla. Se llama velocidad tangencial. Y ese movimiento se llama movimiento circular, ¿sí? Y tiene muchas características pues, que se deben saber importantes. No es difícil, nada difícil, pero, por ejemplo, esa es la velocidad tangencial, pero conforme se mueve así, se llama velocidad angular. Y también tiene su aceleración angular y bueno, es un poquito más completo. ¿Ok? Bueno, entonces, dice que, déjenme bajar otra línea aquí. Este punto se llama P minúscula. Haz de cuenta que
que es la proyección de ese punto en forma perpendicular al diámetro que estamos tomando de referencia. Por lo tanto, si ustedes le echan un poquito de imaginación, no es nada difícil ver que esta proyección de este punto, este punto no existe, es una proyección. Se va a mover, como este se está moviendo hacia este lado, se va a ir moviendo así, conforme vaya así, más o menos así. ¿Sí? Y llega el momento que este punto está aquí abajo, y entonces el punto P minúscula se va a mover hacia la derecha. Va a llegar aquí, y otra vez, este se va a mover ahora de regreso. Así. Así. ¿Sí? Es fácil ver que aquí, en la parte central, se mueve mucho más a prisa el punto P minúscula, mucho más a prisa que aquí, porque aquí los espacios, dice que en un tiempo determinado se mueve un espacio determinado. Eso lo vieron con la fórmula de velocidad, es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, y esa velocidad es esta. Entonces, no sé si ustedes, cuando podíamos salir, que ponían que íbamos a la feria y que habían unas lanchas donde subían a los niños y las lanchas se hacían así. Así. Llegaban y se bajaban. Y se fijan que cuando cuando iba de subida, parecía un momento que se quedaba detenida y luego empezaba a bajar otra vez. Y llegaba al otro extremo y lo mismo. Y se movía lo más rápido en el centro y muy lentamente cuando iba subiendo o cuando iba bajando. Más o menos es ese movimiento el que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, déjenme saludarlos en persona. Por favor, pongan sus cámaras. ¿Preguntas, Daniel? ¿Cristian? No, maestro, yo no tengo. ¿Felipe? No, profe. ¿Belén? No, ¿Me enciende su cámara, por favor? maestro, hoy sí me vine temprano al trabajo. Ah, Sí, es en serio. no, sí, está bien. ¿Y qué te estoy diciendo? No, mujeres se defienden antes de que les diga uno nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, si yo tengo que este es el punto A y este es el punto B, normalmente se conoce este punto como el punto O. Pues, el espacio del centro del círculo al punto le vamos a llamar X. Y este sería el radio del círculo, de aquí a acá. Ajá. Entonces dice que el punto P minúscula, se mueve con movimiento armónico simple, se mueve con movimiento armónico simple sobre la recta AB.
la amplitud, la amplitud se define como el valor máximo del desplazamiento X. Esta X. El valor máximo, que sería de O a B o de O a A, sería el valor máximo de X. Eso se le conoce como amplitud. No es de A a B, sino es del centro a B o del centro a A. Sería, si yo pintara una línea punteada más o menos aquí, esa sería A, la amplitud. O también, aquí también sería A. Entonces todo sería 2A. De aquí hasta acá. Me dicen cuando pueda borrar, chicos. Me dicen si ya puedo borrar. Sí. ¿Todos? El dibujo también lo tenemos que hacer. Claro. No. Pues todo esto se refiere al dibujito. El dibujo no lo hice. Pues hágalo. Ese lo voy a hacer a mano. Bueno, un poquito chueco. Ahí está. En tiempo. 28 minutos, está bien. ¿A poco son 2 puntos P? Este es P mayúscula y este es P minúscula. Ah. Dijimos que esta era la proyección del punto P. Esta es la proyección del punto P. O sea, proyección, como pudiéramos decir, haga de cuenta que esa es como una pantalla y aquí tiene un cuerpo y hay una luz grandota, entonces la sombra estaría aquí. Y lo de abajo, las 2 líneas. Esto, Uh-huh.
Dijimos que la amplitud, aquí está definida la amplitud. La amplitud es del centro a A o de O a B. Por eso les pongo de aquí a aquí, que sería este punto aquí y este acá. ¿Sí? Y desde A hasta B sería 2 veces la amplitud. Ya. ¿Ok? ¿Todos? Sí. Dice que el periodo se define como el tiempo requerido para dar una vibración completa. El periodo se indica con la letra T mayúscula. Ese es el periodo. La amplitud se expresa y aquí estos son segundos. Segundos. Se expresa con la letra A y está dada en centímetros. Por ejemplo, dice, el periodo se define como el tiempo requerido para dar una vibración completa. ¿Cuál será el periodo de un día? Felipe, ¿cuál será el periodo de un día? Felipe, Felipe, Mande, profe. pues ¿dónde anda Felipe? No está en clase, ¿verdad? Por eso les pido, mejor déjenme encendidas sus cámaras, por favor, porque no los veo y ahí ando hablando como loquito. ¿Cuál es el periodo de un día? Las 24 horas.
24 horas, lógicamente, 24 horas. Y el periodo de una hora, $60 minutos, ¿no? Una hora tiene 60 minutos. Entonces, cada 60 minutos es una hora nueva. Entonces, su periodo sería de 60 minutos. Y el de un minuto, 60 segundos. ¿Sí? Entonces, podemos trabajar de esa forma. Entonces, yo tengo, por ejemplo, dice, el periodo de una vibración es de 3 segundos. Calcule su frecuencia. Entonces, para esto, el periodo y la frecuencia tienen una relación inversa. Esa es nuestra primera ecuación que tenemos para el movimiento armónico simple. Dice que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Entonces, aquí me están dando el periodo. Es de 3 segundos. Entonces, tengo que T es igual a 3 segundos. Recuerden que segundos se expresa con una S nada más, no con la palabra o con la abreviatura seg. Eso no es cierto. Internacionalmente, segundos se abrevia con la palabra S. Entonces, despejando este que está, si tengo, lo paso para acá multiplicando, entonces quedaría T por F es igual a 1. Y lo que quiero despejar es F. Entonces, este que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, me queda que F es igual a 1 sobre T. Entonces, tendría yo que F es igual a 1 sobre 3. Y este es igual a 3, perdón, 0.33. 0.33 ciclos sobre segundo. La palabra ciclo es como, ¿cómo les puedo decir? En un segundo, ¿cuántas veces se repite? En ese caso, apenas la tercera parte en un segundo de la señal, de esa vibración. Entonces vamos a pensar que la vibración fuera de esta forma. Entonces, si aquí empezó el tiempo a recorrer, entonces, cuando pase un segundo, si yo divido aquí, aquí es un segundo, perdón, son 3 segundos, 3 segundos, un segundo son 2, iría como por aquí iría la señal. Ajá, por aquí sería un segundo. Entonces, su frecuencia dice que es 0.33 ciclos por segundo. ¿Ok? Por ejemplo, las señales de televisión, de radio, habla de megahertz. Vamos no, necesito hacerles una tablita para que lo recuerden, pero mejor vamos a hacer otro ejercicio. Dice, el periodo de una vibración es de 0.1 segundo.
calcule la frecuencia. Entonces aquí ya cambió esto lo dejo, esto lo borro. Entonces me quedaría que F es igual a 1 sobre T, F es igual a 1 sobre T, y T es 0.1, pues este es igual a 1 sobre 0.1. Y esto es igual a, si se van a la calculadora, dice que la frecuencia, si la frecuencia son, perdón, si el periodo son 0.1 segundos, entonces 1 sobre 0.1 me da 10. Dice que se repite en un segundo 10 veces la señal, o sea que tiene 10 veces, 10 ciclos. O también lo puedo expresar como vibraciones. Este resultado, 10 ciclos por segundo es lo mismo, es decir, 10 vibraciones por segundo o 10 Hz. Es lo mismo. Si ustedes, terminando la clase, van a su medidor, de la corriente eléctrica de la calle, les va a decir 60 Hz. Tal vez tenga una señalita que diga que esté así. Dice 60 Hz. Quiere decir que la corriente eléctrica, su frecuencia es de 60 Hz. Frecuencia 60 Hz. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Yo no, maestro. ¿Perdón?